El 12 de junio de 2005, Steve Jobs, cofundador y CEO de Apple Incorporated, pronunció un discurso de graduación poderoso e inspirador para la clase de graduados en la Universidad de Stanford. En su discurso, Jobs compartió anécdotas personales, lecciones aprendidas y valiosos consejos para los graduados mientras se embarcaban en sus propios viajes en la vida. Steve Jobs comenzó su discurso contando los momentos cruciales de su vida que lo llevaron a donde estaba en ese momento. Compartió cómo abandonar la universidad y confiar en su intuición finalmente lo llevó a su éxito. Jobs luego habló sobre la importancia de encontrar la pasión y perseguirla sin descanso. Instó a los graduados a seguir sus corazones, y nunca conformarse con nada menos que lo que realmente amaban. La siguiente lección que Steve Jobs compartió fue sobre la inevitabilidad del fracaso, y cómo puede ser una parte crítica del crecimiento personal. Habló sobre sus propias experiencias de ser despedido de Apple, y cómo ese revés finalmente llevó a su mayor período creativo. Jobs luego habló sobre la importancia de conectar los puntos en la vida. Hizo hincapié en que, si bien no siempre tiene sentido en ese momento, las experiencias y elecciones que tomamos pueden conducir a momentos y oportunidades significativos en el futuro. En la segunda parte de su discurso, Steve Jobs discutió el tema de la mortalidad. Compartió cómo ser diagnosticado con cáncer de páncreas le había dado una perspectiva profunda sobre el valor del tiempo y la importancia de vivir cada día al máximo. Jobs alentó a los graduados a tener el coraje de seguir sus instintos e intuición, incluso cuando contradice las expectativas de la sociedad. Hizo hincapié en la importancia de encontrar el propio camino y mantenerse fiel a uno mismo. La tercera y última lección que Steve Jobs impartió fue sobre la idea del legado. Desafió a los graduados a considerar qué marca querían dejar en el mundo, y vivir sus vidas de una manera que se alineara con sus propios valores y aspiraciones. A lo largo de su discurso, Steve Jobs utilizó historias personales y anécdotas para transmitir sus mensajes. Habló con pasión y convicción, dejando al público inspirado y motivado para perseguir sus sueños. El discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford continúa resonando con personas de todo el mundo. Sus palabras de sabiduría, perspicacia y reflexión personal se han convertido en una fuente de inspiración para innumerables personas que buscan orientación y motivación. Al reflexionar sobre las poderosas palabras de Steve Jobs, se nos recuerda la importancia de seguir nuestra pasión, abrazar el fracaso, conectar los puntos, apreciar el tiempo, permanecer fieles a nosotros mismos, y dejando un legado significativo. El discurso de Steve Jobs sirve como un recordatorio de que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero es como navegamos esos momentos que definen nuestro éxito y felicidad. Que sus palabras continúen inspirándonos y guiándonos en nuestros propios caminos de autodescubrimiento y crecimiento personal. A medida que el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford continuó, profundizó en la importancia de seguir la pasión. Compartió la historia de cómo abandonó la universidad y tomó una clase de caligrafía, lo que despertó su interés en la tipografía, y finalmente influyó en el diseño y la estética de los productos de Apple. Jobs enfatizó el valor de ser curioso y explorar diversos intereses, incluso si pueden no parecer directamente relevantes en ese momento. Instó a los graduados a confiar en el proceso de la vida, y tener fe en que sus experiencias únicas se unirán de manera significativa. Reflexionando sobre su experiencia cercana a la muerte con el cáncer, Steve Jobs habló sobre la fragilidad de la vida, y el imperativo de aprovechar al máximo cada momento. Instó a los graduados a vivir auténticamente, y a no quedar atrapados por las expectativas de los demás. Jobs relató la historia de cómo fundó Apple con Steve Wozniak en el garaje de sus padres, y las luchas que enfrentaron en el camino. Hizo hincapié en la importancia de la perseverancia y la resiliencia frente a la adversidad, instando a los graduados a nunca renunciar a sus sueños. Al discutir su viaje con Apple, Steve Jobs tocó la importancia del trabajo en equipo y la colaboración. Reconoció el inmenso talento y la dedicación de los individuos que habían contribuido al éxito de Apple, enfatizando el poder del esfuerzo colectivo. A lo largo de su discurso, Steve Jobs pintó una imagen vívida de su propia vida y experiencias, utilizando anécdotas personales para impartir lecciones valiosas. Su narración cautivó a la audiencia, ya que mezcló sin esfuerzo el humor, la vulnerabilidad y las ideas profundas. Jobs destacó la importancia de encontrar un trabajo que uno realmente ama, ya que la mayoría de las horas de vigilia se dedican a la carrera. Hizo hincapié en la necesidad de buscar algo significativo y satisfactorio, en lugar de conformarse con un camino dictado por otros. Mientras Steve Jobs continuaba compartiendo su sabiduría, también enfatizó la importancia de los fracasos y los contratiempos. Contó historias de ser rechazado, y cómo esos rechazos finalmente lo redirigió hacia oportunidades aún mayores. Un momento crucial en la vida de Steve Jobs fue cuando fue despedido de Apple, la compañía que cofundó. Lo describió como devastador en ese momento,
pero también lo liberó para explorar otras empresas creativas, incluida la fundación de una nueva compañía llamada Next. Jobs reconoció que los fracasos y las dificultades pueden ser dolorosas, pero enfatizó su poder transformador. Compartió cómo su tiempo en Next finalmente condujo al desarrollo de tecnologías innovadoras, y allanó el camino para su regreso a Apple. A medida que avanzaba el discurso, Steve Jobs profundizó en la importancia de conectar los puntos en la vida. Alentó a los graduados a perseguir sus intereses, incluso si pueden parecer no relacionados, ya que las conexiones y oportunidades inesperadas pueden surgir de diversas experiencias. Jobs compartió la historia de cómo una clase de caligrafía que tomó en la universidad jugó un papel fundamental en el diseño de las computadoras de Apple. La atención al detalle y el enfoque en la estética distinguen a Apple, y fue este énfasis en el diseño lo que capturó los corazones de los consumidores de todo el mundo. El discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford no solo ofreció valiosas lecciones de vida, sino que también proporcionó información sobre su propio viaje como innovador y emprendedor. Sus palabras resonaron profundamente con los graduados, inspirándolos a pensar de manera diferente y desafiar el status quo. En la parte final de su discurso, Steve Jobs reflexionó sobre la idea de la mortalidad y la brevedad de la vida. Compartió que ser diagnosticado con cáncer lo hizo enfrentar su propia mortalidad, y lo empujó a vivir cada día con propósito y pasión. Jobs instó a los graduados a adoptar su mortalidad como una fuerza impulsora para aprovechar al máximo cada oportunidad y perseguir sus sueños sin miedo. Los alentó a dejar de lado el miedo, tomar riesgos y vivir la vida en sus propios términos. Cuando el discurso llegó a su fin, Steve Jobs dejó a los graduados con un profundo mensaje sobre la búsqueda de la felicidad. Enfatizó la importancia de encontrar trabajo que le apasione, y crear una vida que se alinee con los valores y deseos personales. El discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford recibió aplausos atronadores, ya que la audiencia reconoció la profundidad de la sabiduría y la visión que había compartido. Su capacidad para tejer historias personales con poderosas lecciones de vida dejó un impacto duradero en todos aquellos que lo escucharon hablar. Al reflexionar sobre el discurso de Steve Jobs, se nos recuerda la importancia de abrazar nuestros viajes individuales y vivir una vida fiel a nosotros mismos. Sus palabras sirven como un recordatorio para ser audaces, seguir nuestras pasiones y perseverar frente a los desafíos. El legado de Steve Jobs continúa inspirando a innumerables personas en todo el mundo. Su innovación, creatividad y búsqueda inquebrantable de la excelencia han dejado una marca indeleble en el mundo de la tecnología y más allá. A medida que llevamos adelante la sabiduría compartida por Steve Jobs, recordemos ser valientes, soñar en grande y nunca dejar de luchar por la grandeza. Que sus palabras y su espíritu continúen guiándonos en nuestros propios viajes de autodescubrimiento, éxito y realización.